Bueno, bienvenidos artistas de Entrecasa. Hoy estamos con Dolores de Argentina. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida a este ciclo. Hola Paula, gracias. Bueno, estamos visitándote. ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tu taller? ¿Estás en las dos cosas? Estoy en mi casa taller. Que es en Córdoba, contemos. Sí, yo vivo en Córdoba, nací en Córdoba y vivo en Córdoba eh, hace tanto tiempo que, que me sorprende incluso todo el tiempo que he vivido acá, a pesar de haber tenido muchos impulsos de no vivir más en Córdoba. Sin embargo, eh, estoy cada vez más arraigada a este lugar. Y sos una artista de una carrera internacional y súper prolífica y reconocida, y sin embargo, ¿no sentiste la tentación de venirte a Buenos Aires o irte a vivir a cualquier otro país del mundo? Eso es lo que A sorprendente, ¿no? veces tuve un diálogo con Antonio Seguí una vez, porque es un artista de Córdoba que consiguió hacer una carrera afuera de la Argentina. Mm, Y yo siempre admiré la posibilidad o la valentía que él tuvo de instalarse afuera del país, y creo que es algo que valoro de todos los artistas que lo pudieron hacer. Yo no me fui, y después, cuando yo me había dado cuenta que no me fui de Córdoba, decidí que resistir desde Córdoba se iba a convertir en un material de trabajo. claro. De manera que tampoco quiero ir a Buenos Aires. Ujú. Yo quiero quedarme acá, y me parece que el otro día en un diálogo que te escuché con Andrea Giunta, Sí. eh, hablaban, ¿no? La necesidad que tiene este país de que los artistas o artistas no se Mm, vayan todos a Buenos Aires, sino que claro. pudieran traccionar con sus ideas y su trabajo desde el interior, si no quedamos totalmente huérfanos. Claro, sí, sí, hay que extender esta red y fortalecerla y descentrarla lo más posible. Y bueno, tu trabajo tiene vos no solo sos artista, tenés una formación teórica súper sólida y detrás de cada una de tus acciones hay ideas, hay valores, hay fundamentos que ahora vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo y recorriendo tu trayectoria. Pero bueno, justamente hace unos pocos días has hecho una de tus acciones en Internet, en donde postulás lo que sería un manifiesto, un manifiesto o una arts poética, diríamos, una expresión de valores y de ética. ¿Querés explicarlo vos? Sí, en realidad lo que tengo que decir como una síntesis concreta de lo que pasó fue que yo perdí una negociación. Yo, Mm, como jurado de premiación, frente a las circunstancias que nos empezaron a sobrepasar, que tenía que ver básicamente con nada menos que con una pandemia mundial y con un confinamiento, advertí que habían cambiado las condiciones desde que yo había aceptado la invitación de ser jurado de premiación hasta el momento que me tocaba dictaminar cuál era el mejor envío. mm, Eh, con tiempo empiezo a dialogar. Esto fue un gesto que no quiere ser obra. mm, Esto es un gesto, es una acción que no quiere ser obra, pero que, si vos conocés eh, el campo de problemas que yo presento siempre en mis trabajos, entonces se vuelve consecuente con la manera como yo me paro frente al arte. claro. De esta Eh, manera, eh, Perdón. tengo que tomar esta decisión, tomo esta decisión, porque no conseguí resolver la incomodidad que yo sentía frente a dos reclamos que hice a Acá, la fundación, acá podemos desde el ir viendo lugar, uno. claro, desde el lugar de jurado de premiación en el que yo estaba. Es decir, yo consideré que yo tenía voz para formular este reclamo. Ujú. Acá estamos viendo algo de ese reclamo, ¿no? Eh, en Instagram yo había puesto toda
La secuencia de la la carta. secuencia, ¿no? Acá estamos viendo uno de las... Bueno, no, ahí hay unas experiencias anteriores que yo te mandé para que veas que Que han tu gesto no habido es algo, situaciones, no es un gesto no es aislado, sino aislado. que se inserta en la historia del arte y de este campo del arte tan eh, árido, ¿no? Que seguimos tratando de pulir y de Bueno, mejorar para el artista. en esos ejemplos que vos estás mostrando que tienen que ver con cartas de Pablo Suárez, de Roberto Jacobi, de Margarita Paxa, del grupo que después formó el grupo rosarino de Renzi y Carnevale, que son cartas de tomas de posición, o sea, se pueden llamar, no sé si Cipollini lo llamaría manifiesto, él que es un especialista, pero me Mm, parece que son cartas donde uno toma una posición y hace del artista un artista que dice, que proclama, que puede plantarse frente a la realidad y sobre todo frente a ciertas instituciones que siempre van a estar cómodas en su lugar, porque es un lugar que se le ha cedido, donde ellos se mueven de una manera magistral, porque tienen un poder que los, que los avala y que les permite eh, ser así. Pero me claro, parece que en tiempos de cambio, me parece que además esta pandemia aceleró muchas cosas. Yo sí, empecé a pensar, yo acepté alegremente ser jurado, a pesar de que no me gusta demasiado ser jurado, pero fui jurado muchas veces. Las principales invitaciones de ser jurado fue para la Fundación Telefónica, o otra vez fui jurado del Premio Andreani, de manera que tengo experiencia para ser jurado y me comprometo de verdad siéndolo, porque sé claro. que están mis pares en el medio y el trabajo de mis colegas Y en que el medio. merecen una premiación genuina y por alguien que es un par o que puede entender de Digamos que que no. yo empiezo a advertir en las redes que es verdad, desde diciembre hasta febrero, el precio de, digamos, el valor había cambiado porque habían cambiado las circunstancias Claro, alrededor de todo, las circunstancias sociales, las circunstancias de la realidad social. sí, Se había suspendido Arteba, que es una bolsa de trabajo muy importante para los artistas. mm, Estaban cerrados los museos, las galerías de arte, los artistas, eh, bueno, recluidos en su casa. Eh, Mucha gente tiene trabajos como ser docentes en instituciones, en universidades, sí, trabajan en museos y ellos recibían plenamente su salario, claro, su ingreso de vida. Pero los artistas que viven de la producción, exactamente del mercado, habían quedado completamente solos claro. frente al no mercado y al statu quo de la situación. De manera que a mí me pareció que era un momento en el que se podía poner en crisis qué significa un premio a adquisición Claro, y qué significa formar una colección. Porque a mí me parece también que una fundación o una institución o un banco o quien sea que quiere formar una colección, mm, tienen que entender que el precio, yo he preguntado muchas veces, le he preguntado a galeristas y he preguntado, ¿qué es el precio? mm, Y cómo se pone el precio a una obra? Y todos me responden, el precio es una construcción. claro, Entonces, frente al significado de lo que es el precio de mercado, ¿no? Y si nosotros vamos a fomentar un mercado, que lo pongo entre comillas porque tengo muchas dudas de que realmente los artistas podamos vivir de la venta de nuestras obras en nuestro país, y menos en Córdoba. mm, Entonces, si nosotros nos preguntamos qué es el mercado, qué significa la construcción de un precio, y estas fundaciones tienen una bolsa de dinero para inyectarle a este sector, ¿por qué no hacerlo desde el mercado? claro. Ir y Y si comprarle quieren la obra formar a una una galería. colección, a comprar una obra en la galería donde además se activa no solamente un precio de mercado que está en construcción de un artista,
sino que además es todo un sector que se moviliza, porque se moviliza el Mm. artista que recibe un porcentaje, la galerista que recibe otro porcentaje, la feria que recibe, bueno, todo Claro, y ni hablar que el a éxito veces de vender. el monto del premio no es el valor de la obra que adquiere, ¿no? O a Cuando veces vos agregás que hay artistas que envían ahí obras. no te vemos los ojos. Ah, Ahí. si vos ahí agregás que hay artistas que finalmente ceden sus trabajos en un precio que es inferior al precio de mercado, entonces algo es incómodo en esa Claro, situación. Eso es lo que yo no pude resolver. Pero, sin embargo, como estábamos en confinamiento y tan sensibles por la situación, inédita, o sea, incomparable, jamás vivida de lo que significó esta pandemia y este confinamiento, yo dije, entonces, en la segunda carta yo solicité, sería una buena idea, por estas condiciones extraordinarias, no solicitar, y además porque la muestra no iba a existir, porque se iba a hacer virtual, porque están prohibidas las inauguraciones de museos y no había traslado de obras. Entonces, ¿por qué no liberar al artista de la producción de la obra y que finalmente sea un premio no adquisición? claro, que sería mucho más Y justo. yo creo que en estas condiciones Y sí, y en yo creo que todas. sería, y en todas las condiciones, sería un ejemplo. Por eso cito a Federico Manuel Peralta Ramos en la segunda carta, cuando la beca Guggenheim le reclama la devolución del premio, considerando que lo que él había hecho no era una obra de arte. Mm, Y Federico Manuel Peralta Ramos les contesta: a ustedes que llegaron a la luna. A mí me encanta esa respuesta. No pueden entender que mi acción, que fue una fiesta en el Alvear para los artistas, no fue una obra de arte. Yo no voy a devolver el premio, la beca. Y no lo devolvió. Y desde ese momento esa carta está enmarcada y colgada en las oficinas de la Fundación en Nueva York como un ejemplo de algo que trazaba un punto de inflexión. Nunca más se le exigió a un artista una contraprestación para otorgar la beca. claro. Y entonces ahí es donde me parece que es un momento interesante para replantear qué son los premios, ¿Y si no por es un qué? intercambio Claro. velado. ¿Por qué una fundación organiza un premio? ¿Cuál es el fin filantrópico o es un fin especulativo? Hay Transparentemos diferentes eso y premios. tratemos Bueno, hay premios que son muy éticos, ¿no? Hay uno que es el de la central de procesos de una municipalidad, que es San Isidro, que lo que premia es un proyecto y le da la plata al artista para que lo genere y no le pide la obra. E incluso le da el acompañamiento de un artista de mucha trayectoria para que lo desarrolle y se lo da a artistas jóvenes. Creo que hay premios que se piensan con otro trasfondo y a esos tenemos que apuntar, ¿no? creo que es un momento, esta pandemia, y vuelvo a poner las cosas en este lugar, porque hasta el premio el Turner Prize de Londres, el del TED, este, modificó las bases en esta circunstancia de excepción y decidió repartir el premio entre todos los finalistas. Eso también está bueno. Entonces, me parece que si en el contexto de la Fundación Henry Moore hizo lo mismo, entonces a mí me pareció que justo el día que yo renuncié me llegó la información del Turner Prize, me llegó la información de Henry Moore, y yo dije, qué increíble que los artistas siempre estamos como mucho más alertas a los cambios. Creo que hemos sido siempre como dispositivos o shifters para entender lo que ya no debería estar naturalizado, como Claro, si tal cosa. Y a mí me parece que el artista es un gran protagonista de los cambios sociales. cierto. Y toda mi obra está nutrida en la realidad social. Desde que yo tomo la decisión de especializarme en arte público, hace ya 20 años o un poco más, eh, siempre estoy tratando
de construir una obra, o por lo menos presentar mi obra como un campo de problemas. Es mucho más valiente esto que vos haces, ¿no? Está lleno de artistas que luchan por el cambio social en general, pero artistas que activan problemas en el campo del arte. El artista en el campo del arte es mucho más tímido, como que no quiere quedarse sin galería, no quiere quedarse sin museo. Hay como es tan escaso el recurso que le llega o las posibilidades de mostrar que cuesta a veces revelarse, como hiciste vos, a las reglas del sistema. Bueno, y ahí aparece el sistema Y que a veces te deja sola, ¿no? Vos como das una una gran gran, aplanadora. claro, vos das Sí, una gran pateada de tablero, como es renunciar a un premio, que estás renunciando a un trabajo. No estamos en momento de quedarnos sin trabajo, y vos estás renunciando a un trabajo, y es una gran pateada de tablero y es muy valiente. Y a mí me parecía importante hablar con vos, porque hay que apoyarte en esto. bueno, no solamente pongo en crisis el rol como jurado, sino posiblemente en lo personal me toque que nunca más me llamen para ser jurado, pero no me parece ni siquiera relevante. O sea, me parece que lo importante es dar la oportunidad del debate, la Claro. oportunidad de transformación. Es decir, si yo me pongo, es decir, si yo me pongo 2 veces a tratar de dialogar amablemente con las personas que tienen que tomar las decisiones, y esto lo digo no es personal, esto No, tiene que ver con claro. un sistema donde estamos todos atrapados. Yo tenía dos posibilidades: o yo me quedaba después de mis reclamos y decir, bueno, está bien, firmo un dictamen y acepto, y entonces, ¿cuál era la acción transformadora? Ninguna. Mm, La acción transformadora era que yo, después de plantear muy amablemente, de forma muy educada y con todos los procedimientos, incluso con conversaciones telefónicas, que yo me sentía muy incómoda frente a este premio, en estas características, en estas circunstancias históricas, mm, eh, tomé la decisión con mucha responsabilidad, y ahí donde aparece después la idea de comunicarlo como una acción, que fue claro. una acción que hice durante un solo día, porque ese es, digamos, el proceso en el que yo eh, pongo en discusión o pongo en las redes mis ideas. Lo Claro. mismo pasó en la muestra del vacío. Bueno, En la veámosla, porque muestra esa del fue otra vacío, gran acción tuya, antisistema, y que no te resultó, digamos, grata las lo que, devoluciones. no, lo que ocurrió con esa muestra fue que fue en el año 2015 en el Museo Carafa, donde, donde era un año totalmente crítico, fue un año electoral, y a mí me pareció que, digamos, ofrecerle, como había sido invitada, una obra, una muestra retrospectiva en esta soledad siempre elitista del arte por el arte, no tenía sentido. Entonces yo ofrecí una muestra donde yo pudiera desarrollar un pensamiento crítico y poder decir, bueno, va a ser una muestra disruptiva donde la intención que yo tenía era ofrecer casualmente un pensamiento crítico, el ejercicio de un pensamiento crítico en términos de debate, exploración. Lo viví también como un gesto de honestidad. Era una obra de goce reflexivo porque había un impacto fenomenológico muy fuerte en el cuerpo del espectador Claro, al, entrar a un al museo y entrar a esta encontrarlo sala vacía. vacío. Y además fue una oportunidad, yo lo planteé como una oportunidad para conversar sobre el estado actual de las cosas. Es decir, ¿qué nos ofrecía a nosotros el Museo Carafa de Córdoba para nosotros hacer esa inversión tan importante de trabajo, de esfuerzo y presentar toda tu obra? Cuestioné también el rol del artista, y sobre todo lo que yo hacía era incidir en el comportamiento del espectador. Es decir, ¿qué iba a ver el espectador? Nada. Y el espectador se enfrentaba consigo mismo. Ese era el grado cero que a mí me Claro. interesaba. Pero fue un nervio tan sensible el que toqué,
que pasaron dos cosas que son muy llamativas y que me voy. Una fue el grado de violencia, así los haters aparecieron en todas las Mm, redes y se armaron debates y discusiones muy grandes. Fui, todos los medios nacionales cubrieron esta suerte de irreverencia que yo había tenido. La pregunta que se hacían, ¿esto es arte? ¿No es arte? ¿Qué es esto? Y, y el propio museo tampoco entendió, porque finalmente mi cuestionamiento era hacia el propio museo para claro. decirles que ustedes ya han dejado de legitimarme. Y aparte, hay Entonces, una cosa más que yo no sé si era parte de tu planteo, ¿no? Que cuando un artista es invitado a exponer en un museo es un trabajo enorme, cobra el montajista, cobra el fletero, cobra el mozo, el artista no cobra. En bueno, que casi eso fue ninguna, una, ningún museo, no sé si hay algún museo argentino que le esté pagando a los artistas por su trabajo. creo que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hay, Algo hay, después de sí, muchos, sí, 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 Delia sí, Cancela hay contó contratos y hay retribución. que me Sí. contó que eso, que en el MoMA no, pero que en el Moderno le habían pagado los remises y le habían pagado unos pesos por montar una retrospectiva de no sé qué cantidad de metros cuadrados y qué cantidad de público. Bueno, no solamente eso, no solamente no tenés prácticamente participación, es decir, el museo no participa con gastos de producción de obra, que me parece que ya no sé, por eso yo pedí que no fuese adquisición, para que los artistas no se vean obligados en el Premio Itaú a producir las obras y de todas maneras se iban a mostrar de manera virtual. Porque Claro. son obras, a lo mejor haces un dibujo sobre un papel y quizás no se ve en materiales, en inversión de Mm. producción en ese trabajo. Pero bueno, hay una inversión de producción en una cantidad de estudio De y de vida. trayectoria, de vida, que te llevó en ese momento poder hacer ese dibujo. Y por otra parte, el Museo Carafa no solamente invisibilizó de una manera así como se puede invisibilizar algo que quisieron entender que esto no había pasado, sino que en la performance final en la que yo estoy leyendo sola en el medio de la sala todos los insultos frente a un micrófono que había recibido, todos no, un 25%, porque tengo archivos y archivos Mm. de insultos recibidos en las redes. Para exorcizar esa carpetita, ¿eh? Sí, la Asociación de Amigos del Museo Carafa, simultáneamente a mi acción, organizaba una conferencia en el Museo Ferreira, que está al Ah, lado, sobre qué era el arte conceptual, porque necesitaban entender qué era este escándalo que había sucedido. O sea, qué bárbaro. ese nivel de distancia conceptual entre los artistas que estamos. Y a mí, ¿qué me da la libertad de poder trabajar desde esta forma, desde este lugar? Yo no formo parte de las colecciones más importantes de la ciudad de Córdoba, nunca recibo apoyos, no estoy. Llega un momento también que yo pienso que los artistas no solamente deberíamos elegir en qué premios participar y bajo qué condiciones, sino que también nos podríamos finalmente poner en un lugar de decidir en qué colecciones queremos estar y en qué Claro, colecciones ya no queremos estar. sí. A mí, después de 35 años de trabajo, sin ninguna colección de Córdoba que me haya apoyado, yo ya no tengo interés en estar en ninguna colección. Entonces Mm. yo ya he cancelado la posibilidad de venderles una obra, porque no quiero estar en esas colecciones. Wow. Porque entonces, porque si no, es decir, los mecanismos se vuelven muy perversos para Y los sí, artistas. sí. Me Y si los recuerda artistas, tu... Perdón, sí, sí, sí. o no, y si los artistas, digamos, perdemos las oportunidades para ofrecer debate, si los artistas simplemente vamos a considerar que nuestro trabajo se trata de un objeto acabado, como si fuese una obra excelsa, es decir, y volvemos a rescatar la teoría del genio, que es el artista que está viendo determinadas cosas que el resto no ve, yo lo compro, lo cuelgo en mi casa y hago comidas y almuerzos alrededor de esta obra, y eso es todo lo que vamos a hacer, se vuelve para mí, es decir, desde las decisiones que yo voy tomando, ¿no? De ser artista. Hay muchas maneras de ser artista. Mm. Yo necesito ser consecuente
a las decisiones que yo voy tomando en los últimos años, Claro. como la muestra del vacío, como la muestra de mirar a los ojos al monumento de San Martín, en Vamos a la ver Plaza San esa Martín, también. Vamos a ver esa que como tenemos una acá, más manera imágenes. también de recuperar la idea de los héroes y de quiénes son los héroes, que Eh, hoy es un tema que ha Perdón, tomado ¿eh? muchísima... No, ahí vuelven las... Acá estamos con los héroes, perdón. Te quería decir que me recordaba tu gesto del Museo Vacío, tiene una obra afín en la intervención que hizo Mariana Tellería en el Castañino, que fue pintar el Museo de Negro. Y hubo una publicación que se llamó, que es El Flayerito, que tiene Sí, un texto que de Leo para mí es un Stoll. texto histórico. No, no lo escribió Leo Stoll. Eh, Leo Stoll la edita bueno, junto con Leo Stoll otros edita, sí, artistas. donde escribió sobre el que tuvo el único, la única publicación que tuvo una mirada de reflexión frente a lo que yo había hecho en el Museo Carafa y Mariana Tellería, que había hecho el inverso en el exterior. Sí, Yo blanqueé el interior, lo vacié, sí, y ella invisibilizó el exterior haciendo pintura negra. sí. Mira, no me Que acordaba me de ese llevó texto. también a hacer una relación con Mariana Tellería, que es una artista que yo admiro, y que fue finalmente ella quien me invitó a participar en Venecia cuando fui a hacer la performance de los granos de soja en la última Venecia. Esta pieza de San Esta es Martín, la de Venecia, está, perdón, ¿eh? acá estoy en Rosario, acá estoy en Venecia haciendo la performance, que yo estoy llevando, después de sembrar soja en el Museo Carafa de Córdoba y en la Bienal de Curitiba, en el Museo Oscar Niemeyer, Ahí estoy estás. llevando la soja desde el puerto de Rosario a, a Venecia, que lo utilicé como si fuese un vórtex entre Occidente y Oriente, para finalmente terminar sembrando soja en un museo en China. Claramente este proyecto, que es un proyecto muy largo, en este momento está cancelado por las razones que no hace falta ni comentar. Sí, claro. Pero bueno, este es un proyecto que tenía que ver con la denuncia de que el 90% de la soja que se cosecha en América, en Brasil y en la Argentina, es una exportación que enviamos a China para alimentar China. Sí, Y es una denuncia ecológica de lo que estaba pasando en toda la región frente a esta situación. Acá estoy sembrando en los jardines del Museo Oscar Niemeyer. Es qué decir, bárbaro. convertir el museo en un espacio de reflexión. Claro, Esa es es, increíble esa esto. finalmente terminan siendo, y ese carácter crítico y de ruptura es incesante en todos mis últimos trabajos. Estabas hablándome recién también de los monumentos, que ahora están decapitando monumentos en el mundo por todos lados, ¿no? Nosotros ya tuvimos Sí, yo nuestros monumentos tirados, levantados acá en Buenos Aires. Y sí, eh, sí, la pieza de San Martín muy especialmente fue a partir de la invitación que me hace el gobierno de la ciudad, o sea, la Municipalidad de Córdoba, por una muestra homenaje a la reforma de 1918, de la reforma universitaria, donde finalmente se crea una crisis hay un manifiesto liminar muy interesante que está escrito por Deodoro Roca, donde la pelea era volver la universidad a un territorio de ciencias y no un territorio de la iglesia. ujú, Finalmente se toma como modelo a esa, es un diamante que tiene la historia de Córdoba, que siempre tiene estas crisis y estas rupturas, que después se vuelven dinamita en distintos lugares. De hecho, esa reforma universitaria fue replicada en muchos países latinoamericanos y entonces yo propongo hacer una pieza de arte público y subir por una escalera para mirar a los ojos a San Martín y qué decirles hermoso, una línea del proyecto Liminar que es: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. qué bárbaro. Y fue un gesto eh,
muy querido porque primero no conocíamos la cara de San Martín y nadie de ninguna manera por esa actitud decimonónica había podido más que mirar el caballo desde abajo. Claro. Eso me hace estudiar los monumentos, me hace estudiar mucho este monumento de San Martín, que sería muy largo de explicar ahora, incluso, por ejemplo, saber que en la base trabajó el padre y Lucio Fontana mismo, que fueron Ah, contratados para construir la base, 16 años después que llega la escultura, el bronce, a Córdoba, como regalo de Buenos Aires, o sea, del gobierno federal a todas las provincias en el aniversario del centenario. Por eso en todas las provincias hay una Plaza San Martín, porque claro. mandaron una escultura a todas las provincias menos a Tierra del Fuego. Wow. Y ahí después seguí, y yo en este momento, antes de la pandemia, empecé a trabajar en una idea de, de los monumentos vacíos. Me llama mucha la atención que ahora estén vaciando, y el cuerpo de obra giraba en torno a una idea, y es que los héroes están cansados. Ah, Giraba, digamos, en torno a esa idea. Es muy posible que yo a fin de año ya presente estas esculturas que son exteriores, interiores, que, bueno, que hablan qué también del lindo. vacío, que hablan también de lo que queda de alrededor, de donde están el arte y donde está también la ideología. Es decir, los héroes que conocemos como héroes se cansaron, o la sociedad ya no los reconoce como héroes, Ujú. y entonces son momentos de transformación. Yo creo que la pandemia y, y todo esto ha acelerado procesos, y me Sí, parece que los artistas tenemos que estar atentos a los procesos, vuelvo a decir, como protagonistas en los cambios sociales, examinar las prácticas de arte, asegurar la eficacia de los mensajes, y muy especialmente no solamente activar las contradicciones por sí mismas, sino provocar mecanismos de reflexión. ¿Qué pasa si excelente. ponemos todo de vuelta a un grado cero? Si hasta ponemos Claro, en duda, como yo lo quise hacer en el Museo Carafa. Lo que claro. pasa es que te vuelvo a decir, fue tanta la violencia Ay, que no Dios. hubo lugar a la reflexión, y después todo siguió igual, no cambió nada. Claro. Pero yo ahora, en retrospectiva, si yo enlazo, pongamos de vuelta en duda de qué significa el museo hoy, que creo que yo he leído escritos sobre si al final no se van a convertir en hospitales de obras de artes, como el conjunto de Ancianos. las obras de la historia de El la humanidad, geriátrico. el geriátrico, que van a tener que cuidar y conservar, y Claro. si el arte puede estar precipitándose hacia otro lugar. Qué En bárbaro. muchas de las entrevistas que yo di por el momento de cuando fui la muestra del vacío, yo formulaba esa pregunta. Yo decía, yo me exijo no saber qué es el arte, Qué bárbaro. porque si yo tengo la certeza de qué significa el arte, entonces no voy a tener jamás la posibilidad de moverme de ese lugar. Qué bárbaro. Mientras que si yo puedo buscar la manera de cuestionar cada vez y cada gesto, entonces me da la posibilidad de continuar el pensamiento crítico. Eso es lo que yo quiero decir. Córdoba es una ciudad difícil, Mm, Córdoba es una ciudad muy mezquina, tiene, tiene antecedentes muy reaccionarios, no solamente por el poder de la iglesia, en un momento de la historia, en un tramo muy largo de la historia, tuvo una dictadura militar con el asentamiento de- del tercer, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaban? mm. Bueno, con mucha violencia militar Sí, a la cabeza de Menéndez. Córdoba tuvo un impacto muy fuerte en la dictadura. Yo soy hija de esa dictadura. claro. Y ahora Yo estás, demoré mucho en poder construir este pensamiento libre, quiero claro. decir, Y ahora sos sin ataduras. tan libre sos, que ahora estás en proceso de una obra trans, que es Ah, transformarte en Dolores de Argentina en los papeles.
sí, sí, ese es un trabajo que empezó hace poco tiempo, si bien lo vengo pensando hace mucho, bueno, no años, pero hace un par de meses, en la que tomé la decisión que me gustaría volver a nombrarme, simplemente nombrar, para nombrarme desde el lugar del ser artista y darme esa libertad como, como, como pasar a otro lugar, agradecer mi nombre y empezar de vuelta con este nombre que yo vengo usando y que yo digo que es mi nombre de guerra, que es Dolores de Argentina, que finalmente fue un cuerpo de obra que yo hice en el año 2000, que llevé por primera vez a la tercera Bienal del Mercosur, Mm, que es la narración de los dolores de Argentina tomados desde los medios de comunicación, y lo estoy tratando de decir de memoria, como un hecho violento y que exhibo desde mi fecha de nacimiento, todos los dolores desde mi fecha de nacimiento hasta el momento que exhibo la obra como un juego lingüístico entre mi nombre propio y el sustantivo común de los claro, dolores. es bárbaro. O sea, me Bueno, llamo Dolores y cuando pude hacer de mi nombre una obra, un me panfleto, sentí mucho más tranquila. Sí, claro, no un panfleto, sino hay, un manifiesto mejor. sí, hay que llamarse Dolores. Hay que llevar Hay ese que, eso nombre. es, hay que llevar ese nombre. Creo que las mujeres de origen español, con nombres connotativos españoles, religiosos, opresivos, nos Soledad, pusieron como soledad, consuelo, como forma de tortura estos nombres. claro. Y bueno, yo si bien quiero conservar el nombre Dolores, porque me parece que, que es un sustantivo a ser estudiado, el dolor. Hay Me que parece que aprendo levantarlo, más del ¿no? dolor que de la alegría. Claro. Eh, Nos vuelve más sabio el dolor que la alegría, Y creo. la posibilidad de poder transformarlo, ¿no? Eso es maravilloso. Bueno, Dolores, nos dejas pensando en 50 cosas. eh, Genial encontrarte y visitarte y poder hablar con vos en estos días tan raros. Te agradezco muchísimo. Gracias, Paula. Yo sé que el premio, la renuncia del premio pone en crisis de alguna manera la función del jurado, pero me gustaría también que los artistas que fueran seleccionados pudieran tener la libertad de solicitar no entregar la obra, sino simplemente frente a todas las situaciones que estamos viviendo colectivamente como sociedad, eh, como seres humanos en el planeta, finalmente la Fundación entienda que ellos pueden aceptar no significaría nada para ellos Claro. aceptar este gesto, porque creo que es un gesto de época y que los artistas Sí, merecemos esta, merecemos esta ayuda o esta sí. colaboración o y no es ni ayuda ni colaboración, No, es no, este es justicia. reconocimiento. Porque Creo que uno nunca se arrepiente de ser valiente. No sé de dónde me viene esta frase, de alguna serie, de alguna película, pero creo que es cierta, que no te arrepentís de ser valiente. bueno, gracias. Yo lo viví con mucha incomodidad y con mucha responsabilidad. Y si esto ayuda a que las cosas puedan cambiar, sería magnífico. Yo creo que Y si sí. no, será estudiado más A la adelante larga o a para que la las corta, cosas las cosas cambien. tienen sus efectos. A la larga o a la corta, los reconocimientos que son justos llegan. Así que yo te agradezco que seas valiente y que nos hagas pensar. Y este rato que nos diste, que nos hagas pensar más todavía. Así que muchas gracias. Gracias, Paula. Un Gracias. beso Gracias a vos. enorme y seguimos charlando y seguimos pensando todos juntos. Así, ojalá eso es lo que debería sucedernos a todos. Gracias. Un abrazo de corazón. Gracias, Dolores.